Bien, en esta segunda tópica que plantea Freud, justamente en la misma estructura del témpano, en donde existen conductas visibles, aquí aparece la estructura que le llama estructura del yo. Y luego en las estructuras, diríamos, inconscientes y preconscientes, coloca el ello y el superyo. Pero en realidad el yo, si ustedes pueden ver en el gráfico, tiene una parte que es consciente, preconsciente, y tiene una parte que es inconsciente. El ello es totalmente inconsciente, como pueden ver ustedes, o sea, no toca parte diríamos, del consciente. Se va a manifestar por algunos mecanismos de defensa o por algunos mecanismos porque va a afectar todo el aparato de la conducta del individuo, de la persona, pero podemos decir que es totalmente inconsciente. Y el superyo tiene una parte consciente y una parte que es inconsciente. Podemos decir que el principio, digamos, cada uno de estas entidades que gobiernan la conducta y que ejercen una gran fuerza en presiones, en el andar, en el conducirse, se rigen por principios muy poderosos. El principio, por ejemplo, del ello es el principio del placer. ¿Sí? El principio del superyo es el principio normativo y el principio del yo es el principio de la realidad. En ello tenemos, diríamos, el almacén de los deseos, de las fantasías reprimidas, de los instintos, de las pulsiones. Contenido es totalmente inconsciente, es parte, diríamos, no socializada de la personalidad. ¿Por qué no es socializado? Porque el ello, diríamos, no reconoce lo que está bien ni lo que está mal. O sea, se presenta en la persona justamente en forma desordenada, y se lo puede reconocer a través de los sueños, de los delirios, de los actos fallidos. Pero tiene una fuerza realmente importante en el obrar de las personas. La persona no sabe por qué está obrando o actuando de determinada forma, y justamente es por esta fuerza tan poderosa. Luego tenemos, diríamos, otro mecanismo muy importante en la estructura, que es el superyo. Este se presenta en las personas, diríamos, desde la pequeña infancia, justamente a través de las normas que le imponen, diríamos, la convivencia social, la familia, los deberes que tiene que hacer, las tareas que hay que hacer, las leyes, las normas de la casa cuando va a la escuela. Y los chicos que vivían bajo su capricho en la casa luego tienen que ordenarse, llegar a un horario determinado, cumplir ciertas reglas, desayunar, lavarse las manitos antes de tomar la media tarde, abrir los juguetes solamente en un tiempo de recreo, en un tiempo que determina el maestro. O sea, existe todo un proceso de cumplimientos diríamos, hacia la sociedad o hacia el grupo social. O sea, hay un cierto proceso de socialización. El superyo de alguna manera nace a través del cumplimiento, o se sujeta, diríamos, a esta conciencia moral que está justamente conformado por estos elementos que acabamos de mencionar, y también los ideales del yo, que es, bueno, en qué medida existe ese yo que es importante, ideal, que aspira a ser, y la medida en que uno está cumpliendo a eso, va a ser gratificado. En la medida en que uno se aleja a ese yo propio ideal, a esas perspectivas de lo que tiene que ser o el deber ser, bueno, existe digamos, una fuerte, diríamos, condena o principio de represor, justamente porque no se están cumpliendo con lo normativo, con lo que se quiere pretender ser, y ni siquiera se está cumpliendo o se está rompiendo con las normas sociales. Entonces, ya mismo podemos ver que existe, diríamos, una batalla, una gran fuerza del superyo normativo que castiga de alguna manera
a la psique y otra fuerza que es el ello, que es placer. Entonces placer con norma se están peleando todo el tiempo y aparece una tercera estructura muy interesante. En realidad aparece antes que el super yo, pero la que explicamos en esta instancia, los efectos de que ustedes noten la funcionalidad mediadora que tiene justamente el yo, que tiene la idea, justamente esta idea, diríamos, mediadora, de mediar entre el ello y satisfacer, dejarlo, que pueda cumplir con los deseos lo máximo que se puede, pero sin irrumpir aquello normativo, aquello que la realidad le está justamente imponiendo. En realidad, el yo representa los intereses de la persona, va a mediar las fuerzas que exigen primero el mundo de la realidad, de lo que exigen justamente el reconocer la realidad como es, lo que se tiene que hacer, lo que significa, lo que hay que entender, el camino que hay que seguir, las estrategias adecuadas para tomar ciertas decisiones que son convenientes para la persona, para conseguir alimento, para conseguir los procesos mejores de trabajo, para conseguir las mejores relaciones con las personas. El yo estipula la mejor orientación y camino para seguir, siempre tratando de que el ello cumpla su máxima gratificación y que el super yo de alguna manera no lo recrimine ni lo condene por todo esto por toda esta fuerza, diríamos, desordenada que viene del inconsciente. En realidad, el yo nunca tiene para ser honesto, no tiene nunca una fuerza de voluntad total. En realidad, el yo está siendo, diríamos, como llevado, es como un jinete, diríamos, que va arriba de un gran toro con una gran fuerza que es el ello, y diríamos, y detrás de ese toro a lo mejor está corriéndolo un pinche, una gran espada que lo va persiguiendo, que es el super yo. En realidad el yo va tratando de guiar a ese toro, tratando de guiar a ese caballo salvaje, como puede hacerlo, va con las posibilidades y fuerza que tiene, pero en realidad el camino y la ruta y la fuerza y el despliegue de esa energía, esos saltos y ese camino y ese trazado propio de la personalidad por la vida, lo está dando esta gran fuerza de este yo, de este ello, que muchas veces se manifiesta totalmente reprimido, en algo oscuro, en donde realmente no se ve y el yo no puede acceder, tal vez el super yo puede acceder, pero tampoco, o sea, lo reprimido en realidad no accede el yo de ninguna forma, pero sí se va a manifestar bajo ciertos mecanismos de defensa que ya vamos a ver a través de elementos de condensación, de negación, de represión, o sea, diferentes mecanismos en donde el ello quiere manifestar este gran camino, este gran, digamos, movimiento de energía, este gran toro, diríamos, moviéndose, si es que podemos representarlo con la fuerza de un animal, de un increíble Hulk, de un Frankenstein, ¿no? Que va hacia donde con sus dos grandes pasiones irascibles, concupiscibles, ¿no? Porque en realidad el ello demuestra lo más primitivo del hombre, demuestra esas fuerzas de procreación que son propias a lo mejor de los animales y las personas, pero tengamos bien presente que el análisis de Freud, para no confundir lo que estamos hablando, es justamente en las personas, ¿no? No hace el análisis hacia otros seres, ¿no? Entonces, pero nos asemejamos justamente a los animales por esta fuerza primitiva de justamente de pasiones hacia el sexo, o irascible, que es diríamos, el enojo, la bronca, la ira contra otras personas, con el deseo de proteger y de sobrevivir, ¿no? Estos dos impulsos, pulsiones que son netamente primitivas, nos asemejan a esas, diríamos, conductas muy, diríamos, casi primitivas en el hombre. Ahora, el yo viene justamente a equilibrar, a mediar estas situaciones, estos elementos tan primitivos como es en el ello, pero podemos decir que no tiene, como dijimos, autonomía propia de la voluntad. El yo actúa como un ejecutivo de la personalidad al controlar los procesos de pensamiento, de atención,
Los pensamientos trata de llevarlo de manera realista, tiene en cuenta la cronología, tal cual los elementos conscientes que dijimos en el video anterior. Tiene en cuenta y se expresan a través de un lenguaje, de un juicio crítico, justamente que estos elementos caracterizan al modelo secundario. Evalúa si se puede o no haber satisfacción propio de ello. Por lo tanto, controla justamente toda la motricidad y el equilibrio que se va a presentar entre estas fuerzas, entre la parte del superyo y el ello. Podemos decir que la gran fortaleza de esta función propia del yo, que responde a este principio de realidad, de adecuar este camino, de controlar y lograr un equilibrio entre estas dos pasiones, se fortalece el yo cuando, digamos, logra postergar la gratificación del placer o la gratificación, diríamos, de la recompensa propio del placer del ello, lo posterga, lo dilata, y bueno, logra tratar de sacrificar, esforzarse justamente, y de allí con ese sacrificio y con esa postergación de la gratificación, tolerando justamente la frustración frente al enojo o frente al impulso de ya suplir este deseo de ello, esta postergación de la gratificación, ya sea por los placeres concupiscibles o por los placeres de origen sexual, por así decimos, ¿no? Y también estas pasiones irascibles, montadas en enojo, en la ira, en agresiones hacia otras personas. Bueno, postergar estas situaciones, justamente tratando de trabajar la tolerancia, la frustración. Con estos elementos el yo sale realmente muy fortalecido, y esto es un elemento importante a tener en cuenta. Si el yo está fortalecido, en vez de dirigir esta energía agresiva de manera directa hacia otras personas o hacia sí mismo, logrará postergar esta descarga hasta que baje su intensidad, o incluso podrá descargarla por medio de un mecanismo de defensa, como ser que es el mecanismo de defensa que ya vamos a estudiar, de la sublimación, ¿cierto? Haciendo gimnasia, haciendo otro tipo de actividad, pintura, música. ¿Cuántas personas han canalizado este tipo digamos, de gratificación hacia el ello en estas dos pasiones negativas y positivas, por así decirlo, en el deporte, ¿no? Hay grandes casos como grandes deportistas, nadadores, boxeadores, que han sobresalido justamente en estos mecanismos de sublimar aquella y transformar esta energía totalmente negativa en algo realmente mucho mejor. Es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video, y vamos a explicar los mecanismos de defensa, que es justamente este mecanismo de defensa intenta justamente explicar el por qué a veces esta gran fuerza contenida en el ello trata de manifestarse, justamente dándole explicación, o dando una mejor protección a lo que sucede con el yo.